idea por ahí, si en algún momento hacemos alguna presentación con algún método, como puede ser algún programa de, como está el de la universidad, el Moodle de la universidad o algún otro, bueno, lo haremos y te vamos a avisar. Por ahora es solamente por escrito, WhatsApp, subido a las redes. Bueno, contanos qué han analizado de este mundo que ha cambiado radicalmente con cualquier pronóstico que se podría haber tenido a final del año pasado. Mira, lo primero es que nosotros veníamos advirtiendo en los anteriores informes de la universidad que la economía internacional, después de la etapa de la crisis del año 2008-2009, nunca se había vuelto a recuperar en términos de crecimiento de los países en términos globales, ni en el término del comercio mundial en términos globales. O sea que ya nosotros entramos como mundo a la pandemia con una economía que no crecía a los niveles pre-crisis del año 2008, o sea que ya empezamos mal, para decirlo de alguna forma que se entienda. El comercio internacional, que siempre había crecido por arriba de lo que es el PIB mundial, esto lo que indica es que había muchos países que exportaban, dentro de lo que es toda su producción exportaban o importaban muchísimo. Esto también cambió, o sea que a partir de después del año 2009-2010, los mercados internos de los países ya eran el principal motor del crecimiento a nivel global. Después tenés todas las diferencias entre países. Entonces, vos empezaste con un mundo que estaba golpeado. Después, dentro de las regiones más golpeadas, estaba Latinoamérica, y ahí tenemos que hacer hincapié en Brasil, que es un país que del año 2014 no crece, básicamente está estancado después del segundo periodo de Dilma Rousseff, bueno, luego fue depuesta, etcétera, hubo elecciones, Bolsonaro mediante. Tenés otro país importantísimo en Sudamérica, que es Venezuela, que todos sabemos en la crisis que está, y los demás países crecían a tasas bajas. Y por supuesto nuestro país, que con las políticas del anterior gobierno, había crecido solamente en los últimos 4, el año 2017, pero había caído el año 2016, 2018 y 2019. Entonces, a nivel mundial entramos a la crisis mal, pero a nivel regional y básicamente de nuestro país ya empezamos con una economía con niveles de desempleo altísimo, endeudamiento insoportable. Entonces, lo que hoy tenemos es una consecuencia de no haber podido sacar la cabeza de esa crisis en que nos metió el gobierno de Macri, y con esto, bueno, de sobre llovido mojado. Un poco esa es un poco la conclusión, que si a lo mejor la Argentina, el mundo, hubiera tenido niveles de crecimiento aceptables, vendríamos de una situación un poco más aliviada, hoy estaríamos sufriendo menos, pero la verdad que nos agarra una situación que venía muy mal, esta pandemia, que hace que todo lo que es la oferta de bienes se haya retraído por la imposibilidad no solamente de salir, sino básicamente de recibir ingresos, porque la economía está casi virtualmente paralizada. Alejandro, siempre aquellos estudiosos del capitalismo siempre han marcado las crisis cíclicas que tiene el capitalismo, pero me estás hablando de una crisis de 11 años, digo, que no sé si tiene parangón en la historia del capitalismo. Mira, yo te diría que después de lo que se llamó los años gloriosos del capitalismo, que esto es terminada la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de la década del 70, todo lo que comenzó con lo que hoy conocemos como neoliberalismo, que comienza a nivel mundial con los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan por el año 76-77, bueno, la economía nunca levantó cabeza como vivíamos en la década del 60, lo vivíamos nosotros en nuestro país, con una clase media pujante, de a poquito se estaba exportando industria, el desempleo era muy bajo, sí, la inflación como siempre fue alta, pero no teníamos los problemas que comenzaron a surgir a partir de la dictadura militar para acá.
donde la desindustrialización y la financiarización de la economía, o sea, esto es la especulación financiera, atrapó gran parte de lo que es la economía real en todo el mundo, y hoy tenemos una crisis realmente importante. Hemos tenido crisis más pequeñas, pero yo te diría que el mundo está en crisis por lo menos desde hace 30, 35 años. Y sí, lo que vos decís es cierto, se agudizó a partir del año 2008-2009 con esta crisis financiera, donde se había puesto mucho énfasis, no sé si te acordás, en los organismos internacionales, sí, lo que es el G20, el Fondo Monetario, de rearmar una economía donde se armara una nueva arquitectura, digamos, financiera internacional, con mejor intervención de los estados, bancos centrales que regulen, pero bueno, nada de eso pasó y seguimos con las mismas regulaciones, endeudamientos y políticas de ajuste que han llevado al mundo a una situación donde hoy países que parecían realmente monstruos del crecimiento y del desarrollo, como países europeos, el propio Estados Unidos, con esta crisis se desnuda el problema que había en la seguridad social o en la salud, por el cual países que eran muy ricos hoy se vuelven muy pobres en términos de lo que está sucediendo con la salud y las vidas de las personas. Yo estoy recomendando desde hace 2 meses el libro de Stiglitz, Capitalismo Progresista. ¿Lo llegaste a leer? No, he leído algunas partecitas, pero no todo. Bueno, cuenta lo que vos te estás contando, digo, haciéndose eje, obviamente, en lo que le toca vivir a Estados Unidos, hoy con un sistema de salud devastado, que, a ver, no llegamos a ese punto en la República Argentina, pero ya era un botón de muestra que no hubiera Ministerio de Salud durante gran parte de la gestión de Mauricio Macri. ¿Cómo se sale de este atolladero? ¿Con más keynesianismo? Ahí me salió. Mirá, hoy los países que han defendido el ajuste, que han defendido los niveles de política fiscal bajísimos, están haciendo política monetaria y fiscal, esto es, dándole crédito a sus empresas, a la gente, poniéndole plata en el bolsillo de la gente, por varios millones de dólares. Tenemos los ejemplos de Estados Unidos, por ejemplo, que la ayuda a la gente es más del 15% del PBI, o países como Alemania, que es más del 30% del PBI. O sea, date cuenta que estamos hablando de millones y millones de dólares y de euros, que en la Argentina, la verdad que arrancamos de menor a mayor, hoy la ayuda está empezando a llegar, pero te digo que los países que más están poniendo plata en la calle son los países que nos dicen que tenemos que hacer el ajuste fiscal. Entonces, cuando hay una crisis, nadie se pregunta de dónde salen los dólares o los pesos, sino que necesitan para que la economía esté en funcionamiento. Ahora, yo no sería tan, no me evadiría tanto de la realidad para decir que esto vino para quedarse. O sea, la discusión es, bueno, cuando hay que salvar a los bancos, a las grandes empresas, ahí tiene que estar el Estado. Eso dicen los sectores que son las empresas o los bancos. Ahora, una vez que esto empiece a pasar, va a venir de nuevo los cantos de sirena de dejar de que colabore el Estado en los sectores más vulnerables. Digamos, eso es una pelea que va a seguir. No obstante, creo que se han desnudado un montón de falencias en los países centrales y el debate sobre la presencia del Estado va a seguir y se va a profundizar. Ahora, lo que va a pasar cuando termine esta pandemia y comencemos a tener una vida un poco más normalizada, es que los niveles de desigualdad al interior de los países y entre países se va a agudizar. O sea que vamos a salir mucho peor de lo que entramos. Y lo que hay que hacer durante estos meses es sostener de alguna forma los ingresos de los hogares y por el otro lado que las empresas estén vivas, aunque sea en esta forma medio de letargo, pero que no cierren, porque eso es todo un capital humano, capital físico que se puede echar a perder para que todos entendamos. Entonces,
para que la gente no salga y la cuarentena Sí. continúe, hay que mejorar y profundizar en los ingresos del Estado en el bolsillo de la gente. No queda otra, sino vamos a tener mucha más gente intentando romper la cuarentena, no porque quieran, sino porque no tienen ingresos en sus casas. Alejandro, agradeciéndote estos minutos y no va a faltar oportunidad para que tomemos contacto nuevamente porque siempre es un placer hablar con vos de economía. Creo que esta pandemia, luego de esta pandemia se viene, o por lo menos el sector político, la conducción política tiene que analizar una gran reforma en el sistema bancario, tributario y todo lo que tiene que ver con el rol del Estado en la comunidad. Me parece que se necesita más Estado. Ojalá que tengamos la inteligencia y el poder popular suficiente para dar esa discusión. Por ahora estamos en la pelea, ojalá que lo podamos hacer. Yo confío de que desde la política se resuelven los problemas de la gente y a eso tenemos que apuntar. Y estoy hablando de la política no partidaria, sino las universidades, los sindicatos, los sectores del trabajo, de la producción y por supuesto también el Congreso de la Nación, que va a tener que va a ser muy importante para poder promulgar las leyes de las que vos estás hablando. Cambios en el sistema financiero, en el sistema fiscal, para permitir que los ingresos estén más repartidos y que también las cargas de esos ingresos estén mejor repartidas que ahora.